Bueno, le decía que teníamos a la presidenta del Consejo Provincial de Educación con nosotros y ya está con nosotros aquí. Nos demoramos un ratito porque estábamos mostrándole lo que para nosotros es un orgullo, que es Radio Nacional. No la conocían, pues está además acompañada por otros integrantes del Consejo Provincial y queríamos mostrarle de lo que nosotros nos sentimos orgullosos, que es de la radio. Así que estamos como cuando uno muestra su casa. Cecilia Velázquez está con nosotros. Cecilia, un placer, hemos hablado tantas veces por teléfono, estar acá personalmente y en el estudio de la radio. Gracias por estar. No, por favor, Paulino, sí, también para mí, tantas veces que hemos hablado y conversado sobre cosas, por lo menos cada vez de mucha profundidad y de conocimiento del tema por su parte, así que me encantó también conocer los estudios que tienen mucho del Turbio, tienen mucho de Río Turbio, de su historia, me parece, y en la forma que está diseñado, pero también en la actitud del tratamiento de la cultura, ¿no? Esto que usted me mostraba, esa discoteca que es histórica, lo que me contaba de una parte oscura de nuestra historia en la Argentina, muy vinculada a la pérdida de libertad. Y bueno, nada, es bueno, es orgullo de usted, pero tiene que ser orgullo de los santacruceños y las santacruceñas, ¿no? Y poder abrevar aquí para cuando uno sienta que no entiende algo, porque se entiende rápido con 2 o 3 cuestiones que investiga, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Y bueno, lo charlábamos recién porque mostrando discos uno puede hacerle sentir a alguien desde otro lado cuál fue la idea de la represión, qué fue lo que se prohibió y cuál era el fin de hacer desaparecer gente, de hacer desaparecer las ideas. Y cuando en la actualidad alguien dice hay que terminar con las ideas, es un discurso que se repite, que ya lo vivimos y que costó mucha sangre, ¿no? Así es, ahí lo que conversábamos recién, está como materializado en la descripción que usted me hacía de las metodologías de la censura, que yo citaba este libro que lo recomiendo, El genocidio como práctica social, las prácticas sociales que devienen de los periodos fascistas y de represión y genocidas como el que tuvimos nosotros, y cómo esas prácticas permanecen, ¿no?, en nuestra historia, no desaparecen y se van resignificando de tanto en tanto, seguramente en momentos en los que el funcionamiento del sistema internacional y del sistema capitalista requiere de algunas de estas cuestiones y echa mano. Tengo un amigo que dice, bueno, el sistema cree en la democracia hasta que deja de creer porque no le sirve. Y bueno, algo de esto estamos viendo en algunos discursos, por supuesto que hay otros que van a contrapelo y que muestran el contraste de algunos personajes, en esta instancia ahora bien acotada electoral próxima de elección de presidente o presidenta en la Argentina, ¿no? Y bueno, los que tenemos algunos años, que tenemos el deber además de hacer docencia con esto, en realidad cuando uno enseña, dice un pedagogo Filimerie, siempre tiene que enseñar la historia de ese saber, para que las generaciones que se apropien del esfuerzo que implicó producir un conocimiento o, por ejemplo, haber construido la libertad, ¿no? Haber construido la libertad real, la libertad colectiva, la vinculada a la dignidad y la soberanía de un pueblo, tiene una construcción, ¿no? Haber salido de ese genocidio tuvo una construcción, no solo tuvo vida, sino también tuvo una construcción social y política. Y enseñarla es muy importante, porque eso hace que podamos también valorar mucho más y construir en función de eso. Y yo creo que esto que recién hicimos, ese paseo didáctico que hicimos en la discoteca y cassette y etcétera, tiene ese valor, ¿no? Así que ojalá también lo puedan tomar las escuelas secundarias y primarias de aquí de la cuenca, porque es un tallercito bien interesante para por lo menos aproximarnos a una versión del concepto de libertad en nuestro contexto histórico en la Argentina. Y antes, cuando hablaban del libro y la recomendación era primero fuera del aire, decía cómo viejas prácticas persisten en el tiempo, porque el autor viene desde su investigación, desde la visión del genocidio, por ser de origen judío, y que no es ese genocidio que termina pasando en la Argentina en los 70, pero cómo va persistiendo todo y cómo esa estructura del odio y de la negación de cualquier cosa que no forme parte de esa estructura de pensamiento persiste hasta el día de hoy. Tal vez el pecado que hemos cometido es circunscribir a la época oscura solamente
a una parte, que fue la persecución, y como que eso terminó. Y la verdad que si yo me pongo a pensar, o a escuchar, perdón, a Bullrich ahora y a Milei, tengo la sensación que la persecución no terminó. O sea, recuerdo exactamente lo mismo, que exterminar el kirchnerismo. O sea, puede ser kirchnerismo o cualquier cosa. Decían, terminemos macartistas con los comunistas. Es decir, el exterminio del pensamiento como herramienta que tiene el otro de libertad, lo tenemos ahora en el siglo XXI. Así es. Bueno, este autor que no me lo, tiene un nombre complejo, ya se lo voy a pasar, por eso no me animo a decirlo al aire. También habla del primer genocidio en la Argentina, que es la conquista de la colonización a sangre y fuego de los pueblos originarios. Claro. Esa es la primera. Y en la raíz de esa hay todo un proyecto que yo tengo la percepción, por lo menos en la que me siento orgullosa, perteneciente, un proyecto que reivindica esa historia, que es una historia no de reivindicar el genocidio, sino de reconocerlo como fundante de nuestra patria, para poder entender cómo recobrar dignidad, soberanía desde esa historia para aquí, ¿no? Bueno, hace poquito estuve en Buenos Aires en la presentación de la nueva ley de financiamiento que se manda al Congreso, y no había, porque estas cosas que uno vive así, ya me acordaba del monumento que Cristina construyó especialmente para Juana Zurduy, que hay también una dedicatoria, tiene doble fallo, no lo había visto tan de cerca, tiene dos caras, ¿no? Y del otro lado están los pueblos originarios, y ese tiene una dedicatoria del presidente Evo Morales. Del otro lado está Juana, ¿no? Con toda la fuerza de la mujer y los pueblos originarios. Ahí está cerca del CCK, esa obra maravillosa que tiene la paradoja, ¿no? Yo no dejo de entrar al CCK, a la Ballena Azul, ese lugar impresionante en donde los sonidos cobran son majestuosos, y la verdad, cada vez que ingreso, no dejo de pensar, de decir, qué paradojal, y tiene mucho que ver con esto que hablamos, en nuestra historia. El señor que diseñó este lugar maravilloso está con prisión domiciliaria con una pulsera en el tobillo, que es Julio De Vido. Claro. Y no dejo de emocionarme cuando ingreso, porque digo, bueno, es nuestra historia, que tiene mucho que ver, la historia de una parte o del pueblo, de nuestra nación, para no hablar de toda América, que es una historia de lucha y de no sé si reivindicaciones, reconocimientos tardíos, ¿no? Seguramente todos estas personas comprometidas, militantes políticos, o que se comprometieron con su tiempo sin el nombre de militantes, nunca esperaron un reconocimiento inmediato, ¿no? Pero uno no deja de pensar que por qué nos cuesta tanto aprender y defender a quienes se comprometen con nuestro pueblo, ¿no? Porque esa obra es una obra en la que ingresa y circula nuestro pueblo de manera libre, y viendo toda la producción cultural de nuestra sociedad, ¿no? Y ahí también está ese contraproyecto, porque son dos proyectos que conviven en Argentina, que deberían convivir. Yo creo que la agudización en este tiempo de la violencia plantea el exterminio, ¿no? Plantea la idea del exterminio. Es decir, si vos no pensás como yo, en realidad tenés que desaparecer. Como también está planteada con los pueblos originarios, la idea del exterminio, ¿no? Los indios salvajes tienen que desaparecer para dar paso al progreso, al desarrollo y a la ambición eurocéntrica, ¿no? Creo que mucho de esto también está presente. Todo el tiempo se resignifica en el proceso de la historia, pero está presente con que hoy está como mucho más visible, que es la concentración inmensa de la riqueza, ¿no? Entonces, cuando uno escucha los discursos o más locos, más psicóticos, sintonizando seguramente con una parte de nuestra sociedad que pensaba yo de venida acá, nos costó por ahí entender a muchos cómo encontrar herramientas de política pública para acompañar la salida de la sociedad de la pandemia, de los cuidados de la pandemia y del dolor de la pandemia, ¿no? El dolor de la pérdida, el dolor de encontrarse con uno mismo, porque nosotros vivimos en un mundo en el que de a cachitos tenemos posibilidades de encontrarte con vos mismo, con tu familia. Hay familias, hay personas que salieron fortalecidas de la pandemia, hay personas y familias que salieron con mucho dolor, a lo que se agrega la complejidad de la situación económica. Bueno, yo creo que eso que aparece hoy con el título de salud mental, lo deben escuchar acá y lo hemos escuchado en muchos lugares, tiene que ver con
el desarrollo de abordajes y de estrategias que nos permitan escucharnos, ¿no? Escucharnos y escuchar ese dolor. O sea, no sé si a usted le pasa, Paulino, pero a veces yo me siento, converso sobre temas puntuales la otra vez con una reunión de escuelas de gestión privada. Y bueno, y yo les recuerdo, pero no con un objetivo politiquero, sino recuerdo que en Santa Cruz la decisión de nuestra gobernadora fue cuidar a nuestros maestros y cuidar a la población. Y cuando hicimos el esfuerzo porque lleguen los cuadernillos y con las aulas virtuales, lo hicimos cuidando la salud de todos y todas, ¿no? Y del otro lado había gente que ahora dice otras cosas, ¿no? Con respecto a la educación, gritando de que entremos, no importa que entremos dentro de las aulas, que pongamos a todos en las aulas, que no importaba si se morían maestros como se murieron de COVID en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares en donde los pusieron prontamente al aula, sin posibilidad de reflexionar por qué se toma una medida que claramente no era simpática, que todos estábamos muy complicados, pero que teníamos que tomarla con el propósito de cuidarnos. Yo creo que mucho de eso, asociado rápidamente con la ira, que como generalmente dicen los entendidos, detrás de la ira siempre hay tristeza y hay dolor. La ira es solo un ropaje, es la tristeza y el dolor. Hay mucho de lo que toma, muy bien construido, uno de los personajes que se candidatean hoy en la presidencia, ¿no? Entonces, bueno, ese discurso que parece tan psicótico, en realidad recoge una parte de nosotros mismos, que tal vez hay que dejarla que fluya mucho y encontrarle la posibilidad de que eso sea construcción de política pública colectiva. Una política pública, y hablaba de salud mental, y siempre me intrigó, alguna vez lo pude charlar con el propio Néstor Kirchner, charlando porque me tocó formar parte de una presentación que hizo Osvaldo Bayer en Río Gallegos sobre, en algún momento me dediqué al periodismo de la historia oral, entonces un trabajo mío le cambió la fecha de fundación al pueblo, y me tocó que me defendiera él en un acto con riogalleguenses, porque yo le dije, no es lo mismo ser hijo de un minero que ser hijo de un mariplaya como ustedes. Bueno, casi me boxean porque pensaron que provocativo. Claro, entonces en realidad lo que yo quiero es provocar la reacción, la explicación es otra, pero fue necesaria la intervención de Valle para decir no lo maten porque el término mariplaya lo tengo en mis libros. ¿Y por qué me gusta la salud mental? Porque si uno es gobernador de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo que le puede pasar a una persona que salga, bueno, ahora salvo que sea asaltada, pero si no, se va a trabajar y lo que le puede pasar es que haya un paro de tren y vuelva más tarde. Bueno, eso constituye culturalmente a un niño con una visión de que su papá va a trabajar y vuelve, o su mamá. En Río Turbio, en uno de los pueblos de Santa Cruz, lo que puede pasar cuando el papá vaya a trabajar es que no vuelva. Y es un hecho común y corriente, porque una de las cosas que le va a pasar a un minero es que se muera. Si es el hijo de un petrolero, y hay pueblos enteros petroleros, no es que un paro de trenes los va a hacer volver a las 6 de la tarde en vez de a las 2, vuelve a los 20 días. Y eso yo creo que los santacruceños, alguien tiene que analizarnos, decir, no es lo mismo, bueno, y en su caso, tener un plan de educación para una provincia tan compleja, tan diversa culturalmente. A veces cuando escucho, dicen, no, porque lo que hay que hacer con educación es esto, digo, mira, no es lo mismo. O sea, no, culturalmente no somos iguales, ni mejores ni peores. Estamos, yo creo que a nosotros los rioturbienses en algún lado de nuestra cultura y tal vez en nuestro discurso se nota la tragedia. A ver, era común que yo saliera al portón del cerco de piquetes a esperar que mi papá venga a trabajar. Uh-huh. Una de las cosas que podía pasar y que pasó con un vecino que no volvió, y yo recuerdo a mis amiguitos que su papá no volvió, y a la semana ya no estaba más y seguíamos igual. Qué complejo que es manejar una provincia así, ¿no? Bueno, si es que a alguien le importan las complejidades culturales, ¿no? Sí, bueno, no, nos debería importar. Si no nos importa, sí, nos debería importar, porque usted claramente lo dice, Paulino, nosotros somos una provincia diversa. Yo pensaba mucho eso cuando viví unos años en Buenos Aires, en la capital, que la capital también es un lugar diverso. No, claro. Pero claro, son millones y no están constituidos de pronto como estamos constituidos nosotros en un territorio mucho más amplio, con mucho más distancia y con un atravesamiento de actividades productivas como la que usted describe, la minería o el petróleo, ¿no? Que tienen otras características digamos, en el momento de analizar cómo van
configurando las interacciones familiares, los proyectos de vida, los sentidos, son totalmente distintas. Nosotros muchas veces analizamos con la gobernadora el impacto que tiene, incluso cómo fue creciendo la actividad extractiva en la provincia de Santa Cruz, y cómo ha trabajado Alicia, que seguramente con el tiempo, como todo, se va a tomar conciencia de cómo trabajó y trabajamos en educación también, para poder agregar valor a esa actividad extractiva, como están agregando ustedes aquí en la usina, que tanto cuesta que se comprenda también, o con las represas que se están construyendo, o cómo agregar valor a la actividad minera que no está vinculada con el carbón, con el oro, con la plata, que prácticamente nosotros no la vemos, porque necesitamos desarrollar actividades que nos permitan generarle valor para que no salga así como decimos entre comillas en bruto, sin que tenga ningún trabajo humano que nosotros podemos generarle y que nos puede generar más trabajo y más desarrollo o buen vivir, como dicen, que me gusta más ese concepto de los pueblos originarios. Yo creo que nos modela culturalmente. Nos analizamos el otro día con el profesor Gohan, el subsecretario de Técnica, la diferencia que ha sido en la política pública, creo yo, en el contexto histórico, de lo que generó la actividad del carbón en Río Turbio. Generó un asentamiento, genera una sociedad, a lo que genera la extracción del oro y la plata. Yo he ido a casi todas las minas, como digo yo, te visten de Teletubby, te llevan, así, y son todos pueblos que van y vienen, pero que nosotros prácticamente no vemos, no son parte como en este caso Río Turbio, en donde viven, se asientan y se arraigan. Es otra característica la de esa explotación. Bueno, todo esto va configurando Santa Cruz también, esas actividades y otras, pero estas tienen importancia. Claramente el petróleo también y su cultura particular, que hay que amasar, digamos, por decirlo así en una palabra corriente, que hay que construir en un espíritu colectivo, que eso es lo que implica que constituyamos culturalmente una provincia y una nación. De ahí el concepto de educación pública. Para eso es importante fundamentalmente la construcción de la educación pública. Y la educación tiene ahí un desafío importante. Las políticas culturales, que creo que tienen que trabajar mucho, esto que Alicia ha trabajado en algún discurso, el síndrome del inquilino, por eso contrasto, ¿no? Y lo que genera el síndrome del inquilino, ¿no? Esta cuestión de la pertenencia, que siempre hablamos, ¿no?, en Santa Cruz, pero que es importante, porque nosotros tenemos un movimiento migratorio, los que se van son tantos como los que vienen cada 20 años, por ejemplo, y eso es mucho. O sea, pensemos eso, ¿no?, como concepto en una sociedad. Se van y vienen tantos, y entonces todo el tiempo estamos, por ahí hay que verle lo bueno de eso, en cuanto a posibilidad de transformación, pero también hay que poder ver la dificultad que implica eso en el desarrollo de proyectos. Por eso, la importancia de la planificación y del rol del Estado, que es el que en definitiva debe seguir aglutinando con políticas culturales ese tránsito y esa construcción de Santa Cruz. Políticas culturales y políticas educativas centrales para esa construcción de ese espíritu que nos permita aportar, ¿no? Que esta actividad nos configure y nos permita aportar, pudiendo reflexionar acerca de lo que nos configura generándonos enfermedad, y lo que nos configura generándonos potencialidad, ¿no?, por decirlo así sencillo y en dos extremos. Pero a mí me parece que eso es muy importante porque también deviene de ahí la vinculación amorosa a los lugares. Freud creo que era que definía la salud mental como la capacidad de amar. Es decir, ¿quién está sano? El que puede amar. Sí. Y entonces creo que esa posibilidad de conocer el lugar, de conocer la dureza de su historia, yo cada vez que vengo a la cuenca siempre me conmuevo porque he participado en los 90 y acompañado muchas de las luchas por el yacimiento. Y yo me acuerdo, trabajé mucho con entonces Rivolta, que ya no está, bueno, con Edgardo de Petri en ATE, y generábamos el Congreso del Carbón. Yo venía a coordinar como una profesional, pero militaba también en el espacio, y recuerdo que en Río Gallegos me contaban ellos el efecto que tenía en la gente que trabajaba en yacimientos, el trabajo de ir enterrando las vías
por las que no iba a pasar nuevamente el tren, el trabajo que era como de enterrarse, ¿no? Claro. Y el impacto que tenía eso, bueno, el no poder decirlo, el impacto en las adicciones o en el consumo problemático, mucho sufrimiento del que renació la cuenca, por supuesto con políticas públicas, pero con un pueblo movilizado que, nunca mejor el término, parió esa política pública, ¿no? Porque en definitiva eso es lo que se necesita para sostener políticas públicas que son buenas, que seguramente necesitan mejorarse, si un pueblo comprometido y consciente de verdad, no consumiendo derechos, sino construyendo derechos, de la importancia que tienen esas conquistas para sostenerlas en el tiempo, ¿no? Eso es lo que hace, creo yo, que nos equivoquemos menos a la hora de elegir a quienes nos van a gobernar. En esa cuestión de la educación, ayer firmaron algo que tiene que ver con toda la historia del yacimiento, ¿no? Porque la Escuela Técnica nació de una iniciativa de los profesionales que trabajaban en la empresa, la necesidad de tener profesionales técnicos, técnicos que tengan algo que ver con la empresa. El otro día escuchaba a alguien que decía, ¿por qué no fue una tecnicatura en minería? Le digo, no sé si existiría en ese tiempo. Esa tecnicatura que había era de las escuelas técnicas que tenían un formato nacional y funcionaban así, y es lo que tocó. Y que esos alumnos puedan formalmente tener esa especialización o esa profesionalización, que no es lo mismo que plantea Larreta de mandarlos a trabajar con pasantías, no es lo mismo. Nada, me pareció que era un acto de los años 70. ¿Será que me pongo grande? Bueno, a mí yo le cuento, ¿no? Paulino, a mí una vez, ya así para hacerlo menos, en los 90 fui a una clase de una profesora que hablaba de las bondades de otro tipo de contratación de los docentes. Hablaba de una contratación como contratos mensuales, hacía toda una apología acerca de por qué los docentes no teníamos que tener un sistema estable como lo tenemos a partir del estatuto. Y entonces yo, que en ese momento era joven y quizá más ilusa, igual sigo siendo inocente, porque la inocencia se necesita para tener, no una inocencia tonta, sino una inocencia de ganas de transformar, levanté la mano y dije, no, pero yo trabajaba en ese momento en el PAMI, tenía un contrato de esos y tenía una compañera que se había accidentado y se había matado en Chubut, haciendo trabajo social, y no ni una corona le había mandado, qué sé yo, por decir, ¿no? Y me acuerdo que esa profesora, delante de todos, me dijo, usted tiene ecosetentistas, me dijo. Y entonces yo me quedé, pero impactada, y claro, es una dicho de mucha violencia que un docente, por más parado que estés, te diga delante de todos eso. Entonces, y además me quedé pensando porque no entendía, porque lo había dicho desde la experiencia, yo no desde pero ella lo entendía así. Entonces, cuando salió una profesora que quise mucho, Alicia Rey, me dijo, no te preocupes, nena, lo que pasa es que le tocaste el traste, me dijo. Entonces ahí me di cuenta que no tenía que ver ni con los 70 ni los 80, sino que tiene que ver con una construcción y una convicción, ¿no? Que creo que tiene que ver mucho con las ideas. Ayer lo que firmamos fue un convenio, que lo dijo el interventor, tardío en el tiempo porque no habíamos logrado que se comprendiera en quienes conducían anteriormente ICRT, que era importante generar ese convenio de prácticas profesionalizantes, no solo para los estudiantes, que estaban fascinados y contentos porque ICRT es el corazón de la cuenca, sino porque también a ICRT, en la práctica profesionalizante de quienes ingresan con toda esa frescura que tienen los jóvenes, las jóvenes, y de compartir y mirar asombrados muchas de las cuestiones que uno ya tiene rutinizado, también aporta a preguntarse sobre algunas cuestiones y seguramente mejorar. Así que lo firmamos ayer con mucha alegría. Me preguntaban sus colegas acerca de la continuidad. Bueno, eso es lo que se espera siempre con las políticas públicas, que realmente tienen resultados como esta, porque tienen resultados las prácticas profesionalizantes en un ida y vuelta, que continúen. Así que ayer firmamos esto, firmaron los directores de los colegios industriales, yo les digo industriales, de colegios técnicos, también muy agradecidos, porque ellos saben el impacto que tiene la posibilidad de esa práctica en el aprendizaje de los estudiantes. Así que fue un acto muy importante y simbólico, como dice usted, Paulino, en cuanto a la idea de la educación vinculada con el mundo del trabajo, muy importante, y en cuanto a la idea de la articulación, en este caso, entre el Estado Nacional y el Estado Provincial. Hoy, a propósito de otro tema, pero que se vincula, charlaba con Gabriela Peralta, que, bueno, es asesora de intervención y ha creado, una mesa para crear el área de género en la empresa, pero
como va a ser muy específico la empresa, está bueno que primero sepa cuáles van a ser las necesidades o qué estaría orientado, porque no es lo mismo la oficina de género de ICRT que de otra empresa. Es decir, entonces le decía que en algún momento habíamos charlado con gente del Consejo Provincial de Educación que alguna vez debemos empezar a utilizar todos los elementos del Estado, pero no de una empresa, sino del Estado en su conjunto, porque le digo, así como han firmado para que haya una profesionalización de los estudiantes, le digo, como también crearon la mesa de discapacidad, yo le doy una cantidad de gente que puede haber en la cuenca, yo le digo que nosotros podríamos capacitarlos en el trabajo de radio a cambio de la nada misma, le digo, porque la radio es una cosa que le permitiría a alguien con alguna limitación física, porque es un trabajo que como verás se mueven bastante poco, podríamos capacitarlo, le digo, pero alguien lo tiene que coordinar, pero dejar de mezquindad, es decir, y aparte porque nosotros no vamos a cobrar nada, de hecho los que trabajamos en la radio lo haríamos gustoso, pensando que alguien va a seguir haciendo esto que amamos, y la gente de la empresa también lo va a hacer. Pero bueno, a veces no logramos ponernos de acuerdo. Sí, a veces cuesta... No sé por qué, pero... Y primero, bueno, yo tampoco sé un por qué, pero se me ocurren algunas ideas. Una es que el individualismo cuando se acentúa tiene esta cosa de mezquindad, de creer que uno está solo en una isla, ¿no? Y que claro, va a sobrevivir por solamente uno con lo que tiene o con lo que considera que puede tener. Eso me parece. La otra es que es importante, es como todo, uno en el Estado para articularlo, esto Alicia Kirchner lo llama políticas integrales, ahora escuché hace poco que en la academia hablan de políticas interseccionales, por ahí no sé si esa interseccionalidad también implica la práctica, porque a veces lo conceptual está bárbaro, pero si vos no podés llevar eso a una acción concreta, queda ahí, ¿no? Y nunca la palabra comprende o tiene el sentido que buscamos. La integralidad implica esto que estamos hablando, pero también me parece que es una política a continuar y que además requiere, Alicia la trabajó mucho a nivel nacional, pero requiere de acompañamiento constante la integralidad. No, el Estado no está diseñado para la integralidad, el Estado es sectorial, ¿no? Unos a la salud, otros a la educación, otros al desarrollo, otros a la comunicación, otra cultura. En realidad los seres humanos circulamos con todo eso en un mundo cultural en el que interactuamos y no decimos, no, esta parte ahora no la pienso porque es salud, esta otra después la pienso o esta no la hago. Entonces, abordar con esa integralidad también implica que quizá alguien pueda escuchar. Alicia la define en 3 partes, habla de la integralidad en el pensamiento y en la articulación de los distintos, en las jurisdicciones y en la articulación hacia a las instituciones. Y uno en el pensamiento, uno puede estar en una escuela escuchando a alguien que tiene un problema que requiere la intervención de una oficina de desarrollo o que requiere la intervención de cultura o de una política que excede tu sectorialidad y podés pensarla articulada y decís, pero esto lo podemos hacer con Paulino, pero esto lo podríamos... Ese pensamiento integral no es al que propende el positivismo, que como que embarga mucha de la producción tecnológica que hay hoy, que es más sectorial, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo, pero vale la pena. Y a contrapelo, Paulino, el que no valga nada, porque en este mundo todo tiene que valer algo, si no, no se mercantilizan los vínculos, ¿no? Entonces, el que no valga nada, muchas veces todavía hay quienes creen que porque pagan más, tienen más valor en lo que adquieren, en lo que tienen, ¿no? Eso todavía circula y uno sabe que no es así, o la experiencia a veces gratis, sí o no. Ya es sospechoso. Ya es sospechoso, ¿no? Eso, sospechoso. Bueno, y ahí ya viene otro elemento, que también en el individualismo la sospecha, porque lo que está roto es la confianza. Por eso se trabaja tanto en algunas cuestiones, creo, de construcción de personajes o de liderazgos que atacan la confianza, ¿no? Entre nosotros. Entonces, los otros son, ¿no? Son los negros, son los indios, son las mujeres, son los pobres, son los kirchneristas, son los peronistas, son los no. Siempre hay ese lugar en donde depositar todo lo que nos parece que impide que seamos felices, y entonces consideramos en algunos momentos de la historia, muy vinculado a los prejuicios y muy vinculado, yo creo, al odio y al fascismo, que hay que eliminar ese otro. Bueno, eso es parte de lo que circula, o que hay que eliminar el Estado, que hay que eliminar el Ministerio, como que esos actos mágicamente nos van a resolver todo, porque de base también pensamos que no es necesario hacer ningún esfuerzo para conseguir algunas cosas, que parece que en algún lugar habrá, no sé si en Holanda, en los
los Países Bajos, en Europa o donde, gente que logra cosas, o pueblos que logran cosas sin hacer ningún esfuerzo. Mentira, eso es mentira. No, estaba pensando en la confianza. Ahora que está de moda hablar de economía, uno de los libros más vendidos de economía, fuera de los escritos por los premios Nobel, se llama Confianza, Trust en inglés, escrito por Francis Fukuyama, donde dice que hay una organización política, que es el gobierno, y un país, un sector que de pronto dice que el dinero vale algo y que eso tiene un respaldo. Y la gente, si cree en eso, termina creyendo. Entonces él habla de varios países en el mundo y dice, ¿y Estados Unidos? ¿Quién cree que con la cantidad de dólares que están, él dice que la superficie sería casi la de un estado, el tamaño de la bóveda donde habría que guardar todo el oro para respaldar todos los billetes de dólares que hay en el mundo? Entonces él dice, para Estados Unidos no necesita la confianza, para eso tiene la séptima flota. Claro. Es decir, ellos tienen otra cosa, pero el resto del mundo debe funcionar por la confianza. Y la pérdida de confianza es un tipo de género de economía dice, si no hay confianza no claro, va a andar nada, no va a funcionar nada. La confianza en que en nuestra patria es una patria digna, en la importancia de ejercer la confianza en que podemos entre todos construir un proyecto que nos permita un buen vivir y felicidad. Esa confianza es sobre la que se trabaja sistemáticamente, ¿no? Y y en el extremo de eso, con el prejuicio, esta idea de eliminando al otro, ahora se van estos, ¿no? Esas ideas son terribles, son ideas destructivas de la sociedad, no solamente de la eliminación del otro, porque nadie crece sobre esas ideas, es mentira. No, claro. Entonces, todo esto circula bastante legitimado, a veces por las pantallas también, ¿no? Que son grandes máquinas de hacer que automáticamente creyamos que los que están ahí están diciendo la verdad revelada, ¿no? Entonces, acompañada de eso, circula la desconfianza, circula un individualismo extremo del sálvese quien pueda. Ya esto lo vimos. Son versiones teatrales distintas. Yo en mi vida los he visto. Y vos también seguramente, usted también. Y y uno las va viendo en distintas versiones, más actualizadas, mejor actuadas, pero están ahí, son las mismas, ¿no? Las que escucha hoy del candidato Milei o del que escucha Burri, con matices de cómo lo harían, algunos como dice, me parece de alguna manera Burri, si no lo hacen, tendrán sus consecuencias, pues ya lo sabemos que le pasaron a algunas personas que no hicieron lo que ella quiso en el periodo del 2015 al 2019, y otros con un poco más de irascible y con más locura, como tratando de hacernos entender que la locura tendrá algo de genialidad atrás, ¿no? Que creo que es... Sí, algo de eso también circula por eso. Entonces, se trabaja sobre prejuicios, se trabaja sobre la desconfianza y se trabaja sobre el odio. Y eso es buscando que tratemos de suicidarnos en nuestro proyecto, ¿no? Cristina decía, no alcanza con ganarnos, ¿por qué hacernos desaparecer? Bueno. Me parece que vuelve ahí está el totalitarismo. Claro, ese totalitarismo vuelve a Maquiavelo a asesorar al príncipe y decirle, no solo hay que ganar, el otro tiene que perder. Entonces el príncipe le decía al rey, cuando usted gane una batalla, lo que tiene que hacer es violarle las esposas y matarle a los hijos. Claro. El otro tiene que sentir todo el tiempo que perdió. Ahora, también queda en un libro que era una cuestión de otro tiempo, pero la práctica ahora es la misma. O sea, yo la escucho y digo, yo sospecho que no ha leído El Príncipe, por muchas razones, pero digo, ¿cómo esa cuestión que yo pensé que era una novela? No es cierto, hay gente que lo tiene hecho carne, es decir, no solamente hay que ganar, los tenemos que hacer perder, los tenemos que exterminar, o sea, una locura. Sí, uno cuando analiza para dónde vamos, leía el otro día una frase del Papa Francisco que dice la confusión del placer con la alegría, que a mí me pareció que era, a mí me resultó muy reveladora, también en esta venta constante, y lo veníamos hablando en nuestras conversaciones en las rutas patagónicas que ayudan, esto desde que siempre tenés que estar bien, ¿no? Que esa es otra exigencia, ¿no? La exigencia de la felicidad continua o no una alegría, sino que el placer te permite estar bien y que vos tenés que estar bien. Entonces, estás bien si respondes a todos los parámetros estéticos, una estética que domina la ética y que te lleva al esclavismo, porque es el esclavismo en definitiva, para las mujeres que tenemos que estar todas con una medida, con un rostro, con una cara, ese esclavismo, ¿no? Hablando de libertad.
Así se configura un sistema. No es ni nuevo ni viejo. Lo que me parece que, volviendo un poco al rol de la educación o de las políticas públicas, deberíamos o tenemos que hacer el esfuerzo de que los seres humanos tengamos las herramientas para dialogar con estos planteos y poder tener nuestra mirada crítica, nuestro pensamiento, y no someternos tan fácilmente a punto algunos de entregar la vida o de entregar la vida, ¿no? Me parece que parte de la función de fondo es esta, que es encontrarnos con la alegría. La alegría tiene que ver con la dignidad, la alegría me parece que tiene que ver con el registro del otro, de saber que vivimos en sociedad, que tenemos una historia. Es la humanidad, es la construcción de la humanidad. Eso de base es el sistema educativo, construir humanidad, ¿no? Construir palabra, construir cultura. El contraste en algunas estrategias que parecen puntuales, pero que funcionan con una lógica destructiva, ¿no? La concentración de la riqueza, la exclusión de millones de la posibilidad ya de vivir con un mínimo de dignidad, me parece que es lo que se debate Freud decía Thanatos y Eros, ¿no? Se debate en el mundo y hoy tiene un momento de mucha de agudización, creo yo. Nos agudiza, está agudizado. Y la educación tiene mucho por hacer ahí. Primero, desarrollar pensamiento crítico, desarrollar posibilidad de pensar, ¿no? De que nadie piense por vos, ¿no? Importante. Claro. Yo creo que es una premisa. Uno si tiene que enseñarle algo a los demás o si tiene que enseñar a tus hijos, a tu estudiante, que nadie piense por vos. Vos hacés lo que necesitas para pensar. El otro día les contaba acá la importancia de la educación pública y yo les decía, bueno, y si no me creen, entren a Google y busquen, van a encontrar un montón de información de la historia, la digna historia de nuestra educación pública en la Argentina, ¿no? Los propósitos nobles de nuestra educación y lo importante que es para todos nosotros, que la mayoría somos hijos del pueblo, que hemos crecido porque hemos tenido la posibilidad de ir a una escuela, que no la hubiéramos tenido si no hubiera sido pública, laica y gratuita. Creo que la educación tiene un gran desafío frente a una idea mercantilista, ¿no? Que niega no solo el rol de la educación en la construcción del espíritu colectivo, nacional, en esto de que seamos nosotros parte de, sino también que niega esta idea de que puedan tener todos el acceso, ¿no? Que haya algunos que se queden mirando. Y hay ejemplos cercanos, ¿no? Acá del otro lado de la cordillera, claro. Está muy cerquita, ¿no? Ahí también pueden buscar y preguntar. Hablaba el otro día con una compañera chilena, decía, cuando vine a Santa Cruz, me fui a inscribir a la universidad y lo primero que dije es cuánto tenía que pagar de arancel. Y me dijeron nada. Y dice, ustedes no se pueden dar cuenta de lo maravilloso que es eso. Bueno, a veces se naturaliza esto de contar la historia de las cosas, ¿no? La universidad, la nuestra, la de acá, tiene poco menos de... La fundamos, yo estoy viva y la fundamos los estudiantes. Estoy viva y puedo contar la historia. Hace 30 años, fue una idea un poquito más de empujar con lo que había, que era como una proto-universidad, la idea de que Santa Cruz tuviera una universidad y la logramos con mucho trabajo, con empuje. Entonces creo que la función de la educación, creo que nosotros lo venimos diciendo con bastante polémica y debate, no es reproducir contenidos acríticamente ni decir lo que te dicen, sino poder tener la experiencia de hacerte de eso, construirlo, y seguro vas a poder comprender mejor la diferencia entre un chamullo, entre un demagogo o los discursos de odio destructivo y aquellos que quizá no son todo lo que aspires, pero son los que te permiten con racionalidad encontrar un camino que nos permita seguir viviendo, ¿no? Pensaba en eso que me decía que uno debe estar siempre bien. Borges decía que cualquier alegría perpetua es cuando menos sospechosa. No hay quien al cabo de un día no haya sido por algún momento infeliz. Claro. Entonces, no es posible. Si uno dice estoy siempre bien, él decía hay que sospechar del que dice hace semejante afirmación. Hablando de las escuelas, porque recibí un mensajito de una persona que está preocupado por la terminación del edificio. ¿Por qué? Porque hay un cambio de gobierno, la terminación del edificio de la escuela técnica de 28 de noviembre. Uh-huh. Bueno, nosotros, frente a eso, lo que contraponemos en los contratos y toda la legalidad de lo que hemos hecho, o sea, todo el procedimiento es con licitación, con fondos nacionales y los acuerdos que eso implica. Eso tiene una legalidad y también el compromiso, ¿no? Obvio que para que continúen, nosotros vamos a seguir, eso viene de la mano de los desembolsos. Hay también veda en el medio, no sé si ya terminó la veda que tienen generalmente las empresas en el invierno, y con los desembolsos continuamos la construcción.
Si usted me dice, yo soy una persona que cree que en la medida que continúen políticas públicas que afirman la importancia de seguir financiando la educación, nosotros vamos a tener continuidad en esta y muchas más obras, ¿sí? La idea concreta es, si el padre está preguntando si nosotros vamos a continuar hasta que estemos en la gestión, y los que vendrán la tendrán que continuar porque nosotros tomamos compromisos con la Nación y la Nación tomó compromisos con nosotros para terminar ese edificio. En un tema, yo me quedaría hablando sobre esa construcción que hablábamos recién todo el día, porque me encanta, pero además debo cumplir con una serie de interrogantes que tenemos periodísticamente un poco más terrenales, como por ejemplo los sueldos. Ajá. En la discusión paritaria, que hoy la noticia ha puesto todo muy complejo, es decir, la inflación acumulada del 80% en los primeros 8 meses, el 12% del mes pasado, la eliminación del impuesto a las ganancias que va a repercutir en las coparticipaciones provinciales, es decir, se la disminuye, pone a la provincia en una situación complicada, ¿no? Sí, nosotros en el caso del sector que me toca, que es docente, estamos con cláusula gatillo, así que 12.1, que es la inflación de la Patagonia, 12.1 en principio es lo que se traslada al aumento salarial, como venimos haciendo desde el mes de enero, a partir de las discusiones salariales y también de el decreto por el que concluimos una parte de la paritaria, que es la salarial. Nosotros seguimos con las paritarias laborales. Yo quisiera hacer una reflexión acá, sí, que es que podamos... mire, nosotros logramos nosotros no, sino que el juez Bersanelli sacó un fallo muy importante en la provincia de Santa Cruz con respecto al abuso del derecho. En donde puso en contraste algo que hemos hablado mucho con usted, Paulino, que es que los derechos no son, digamos, excluyentes, conviven con otros derechos. Y en el caso del derecho a la huelga, que convive con el derecho a aprender, también convive con el derecho a aprender de los estudiantes, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros creemos, y yo creo en particular, que más allá de la complejidad de la situación y atento a que veníamos abonando todos los meses aumento, el fallo del juez Bersanelli, que reconoce el abuso de un derecho sobre otro, máximo teniendo en cuenta que la ley de niños, niñas y adolescentes plantea que el interés, habiendo colisión de derechos, el interés de los niños es por encima de todo. Nosotros con ese fallo enmarcamos mucho de lo que pensamos, ¿no? Cuando dicen rompe huelga, no. Nosotros como Estado tenemos la obligación de garantizar el derecho a la educación. Vos tenés el derecho a la huelga o al paro o lo que fuera, pero los chicos tienen el derecho también a estudiar. ¿Por qué lo digo? Porque creo que durante toda la primera parte del año hubo quienes asusaron y provocaron y generaron agudización de muchas de estas cosas, y lo digo por saber que hubo asambleas en donde hubo gente que dijo no importa lo que pase, con claro objetivo extraño al mejoramiento salarial de los docentes, ¿sí? No importa que nos quiten la personería jurídica, no importa lo que pase, sigamos haciendo esto, que es seguir generando medidas de fuerza, digamos, de una extensión y de una determinación al menos exacerbada a partir de que se está y se sigue cobrando un aumento. Yo lo quiero decir porque nosotros somos hijos de trabajadores y pertenecemos a un movimiento político que ha dejado muertos en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Pero me parece que es muy importante cuidar de otras intenciones que son algunas son cortoplacistas, otras no, otras tienen claro que quizá de esta manera van limando la educación pública, van limándola también, ¿no? Porque también hay muchos muchos padres que tienen hijos en la educación pública estatal y terminan convenciéndolos de que no sirve, ¿no? De que no sirve, que entonces hay que ir y pagar en otro lado, en donde muchas veces, no como en Santa Cruz, el 80% de los salarios de las escuelas de gestión privada los paga todo el Estado. Muchas veces terminan haciendo de los salarios docentes salarios muy, muy pauperizados, ¿no es cierto? Quiero decir,
hay un camino, que es el del planteo extremo, que es el de la no escucha, que termina llevando a un lugar que es contrario a los derechos, no solo de los niños y las niñas, sino también de los trabajadores de la educación o los docentes o los profesionales de la educación. Y creo que ahí hay que agudizar la mirada y el oído para saber cuántos en realidad están a favor de los salarios de los docentes, y ese es su planteo real, y cuántos asusan estos conflictos y otros porque ven la posibilidad de la ventaja politiquera. Y quizá acá también me volvería a decir usted, Paulino, quizá usted no leyó Maquiavelo, pero yo digo que aún leyendo Maquiavelo tiene que haber una base de conciencia social y de entender que no permitir que nuestras generaciones se formen también es un suicidio colectivo. Entonces, digo porque hay momentos en que parece que logrados objetivos electorales se calman ciertas cuestiones, ¿no? Hay que hacer lectura porque todos tenemos algo por hacer, no solamente el Estado o los gobiernos, sino también toda la comunidad educativa tiene algo para hacer, para poner límites. Ayer se lo decía a una cooperadora de mamás, que me encantó porque dijeron, ¿ustedes quiénes son? Somos la cooperadora de padres. Pero si ustedes son madres, ¿por qué dicen padres? Ah, sí, tiene razón. Eran todas mamás. Unas mamás divinas de la Escuela 12 que vinieron con algunos planteos que, bueno, sí, para trabajarlos. Pero que les decía esto yo, lo importante de ir poniendo las cosas en su medida y saber que la escuela pública convoca la solidaridad y la colaboración también. No a lo que hace el Estado. El Estado claramente tiene que hacer algunas cosas, pero hay otras que tenemos que hacer otros también en la escuela estatal, que es acompañar esfuerzos como estas mamás, ¿no?, que acompañan la escuela. Todos tenemos que poder hacer de eso una escuela de convivencia, porque en la escuela aprendemos a convivir. Y en las sociedades, si no hay solidaridad, si esperamos que siempre los otros resuelvan algunas cosas, vuelvo a decir, sin negar la responsabilidad del Estado, bueno, lo que ocurre es el desarrollo de un paternalismo feroz que muchas veces nos deja también en manos del autoritarismo feroz. Cuando termine el año, una de las cuestiones que hemos escuchado incluso dicho por la propia María Eugenia Vidal en Buenos Aires, hablando de la educación de Santa Cruz, y la cantidad de días de clases perdidos y, bueno, vamos a buscar una de las palabras, de los calificativos, de lo nefasta que ha sido o que es la educación en Santa Cruz, para buscar solo uno de los calificativos. ¿Cuántos días de clase perdimos? No sé si la importancia, o sea, no quiero medirlo en días, porque si aumento los días, aumento la calidad educativa, y eso no es cierto. ¿Cuántos perdimos en realidad por las ausencias, por los paros, por los días que no se dictaron clases? Sí, en realidad no es uniforme. Nosotros creo que contamos, no me quiero equivocar, creo que casi 60 días, pero no fueron uniformes porque por medidas de fuerza, ¿no? Las medidas de fuerza fueron decayendo y nosotros convivimos, nunca pasaron del 40% en promedio, y en las últimas semanas no llegaban al 20%, ¿sí? Es decir, no fue uniforme, no fue homogéneo. Lo que fuera de un niño, una niña, un adolescente que perdió es importante, y claro que no es en día. Por eso nosotros hablamos del programa de recuperación de aprendizajes y de clases, que fue lo que pusimos en marcha. En toda la provincia de Santa Cruz hay tutorías todos los sábados y durante las semanas en los secundarios, que son profesores que se reúnen con los estudiantes a acompañarlos en ciertos aprendizajes específicos, para acompañarlos, para apoyarlos, y también tenemos en la escuela primaria acompañamiento a las trayectorias. La escuela primaria, como tenemos horas de extensión y en alguna jornada completa, se perdieron menos porque hay mucho más acompañamiento. Creo que ganamos 35 o 40 días al año de clases contados en días a partir de la extensión de hora. Pero bueno, yo creo que lo más perjudicial es la construcción de un vínculo. Usted para enseñar necesita construir un vínculo con su estudiante. No hay posibilidad que nadie aprenda si no tiene alguna relación de vínculo, de comunicación, de afecto mínimo, de empatía, para que por ahí circule la posibilidad de aprender. Y bueno, eso es lo que se ve más limitado, porque eso requiere de la presencialidad. Uno puede hacer esfuerzos en lo virtual, pero por lo menos hoy tiene que todavía convivir en este estadio de desarrollo de la humanidad con la presencialidad. Yo creo que eso es. Después, la verdad que tenemos resultados concretos. Este año presentamos los resultados de las pruebas de aprender comparativas a la anterior, que fue una decisión del Consejo Federal, y nosotros mejoramos en todos los aprendizajes de matemática y lengua en la escuela primaria, y particularmente mejoraron
digamos, en la forma en que se miden los rangos, en los que pasaron de un rango menos satisfactorio de los resultados a uno mayor. O sea, los que estaban en los niveles más bajos pasaron a los niveles superiores de resultados, ¿no? Porque son pruebas de resultados. Eso quiere decir, en educación los resultados son a largo plazo, pero quiere decir que también el plan de lectura, que hemos trabajado mucho, la formación en los docentes, en didáctica de la matemática en primaria, en didáctica de la lengua en primaria y en secundaria lo mismo, que han tenido y tienen todavía con la UNIPE, una formación académica de excelencia, la única universidad pedagógica del país, o sea, no hay magia, hay esfuerzo sostenido y eso da resultados. Digo como para contraponer, falta mucho, falta que fortalezcamos la formación continua de los docentes y los acompañemos. Es un esfuerzo, ayer entregamos certificados y es un gran esfuerzo el que hace el docente para aprender, además de estar trabajando y atendiendo su tarea, y también el que ha hecho el Estado. Hemos hecho, ya cerrando esta gestión, 50.000 formaciones, ¿sí? Tenemos 15.000 cargos, casi 3 veces la cantidad de cargos, menos docentes. Muchos han repetido las formaciones, se han formado en ESI, se han formado en didáctica y han aprovechado mucho en gestión, muchas herramientas de excelencia que faciliten tu tarea en el aula. Los educadores hoy sienten esa brecha, ¿no? Que hablaba más el otro día en el acto, de lo digital que atraviesa las relaciones y las convivencias, y eso hace que pareciera que lo que antes era una brechita entre generaciones hoy parece un abismo, y le pasa también a los educadores, ¿no? Entonces ahí necesitan mucho acompañamiento. Nosotros hicimos un esfuerzo de política de Estado. La formación continua estaba dentro de la formación inicial. Nosotros decidimos crear una institución vinculada solo a la formación docente continua, complementar los esfuerzos de nación, pero hacerlos propios en función de nuestras necesidades, porque cada sistema tiene necesidades y uno va viendo, bueno, qué cosa no nos está pasando. Bueno, por ejemplo, hay una formación muy interesante que hemos hecho en UNIPE, que es una licenciatura en todo lo que tiene que ver con lo multicultural bilingüe, bueno, que tiene que ver con nuestros pueblos originarios. En eso tenemos que hacer todavía muchísimos esfuerzos. Estuve el otro día compartiendo la reunión del Consejo Indígena que tiene la provincia de Santa Cruz con las comunidades que asistieron, tehuelpeches, mapuches, y bueno, y uno todavía tiene situaciones de discriminación en escuelas vinculadas a su condición de pueblo originario. Bueno, hay que seguir trabajando mucho, y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio de la conversación, ¿no? Esta idea de que los pueblos originarios no están asociados al progreso, ni al desarrollo, ni a la construcción, porque así fundacionalmente la conquista lo hizo. Siempre, seguro que usted debe pensar muchas veces qué habría sido de nosotros si hubiera seguido desarrollándose la civilización incaica, por ejemplo. ¿Qué seríamos en América? ¿O qué hubiera pasado si hubieran seguido desarrollándose las civilizaciones mayas, aztecas? ¿Qué hubiera sido de nosotros? No lo sabemos, pero nos han hecho creer que hubiéramos sido indigentes generalizados, pobres y brutos, porque solamente Europa con el ojo celeste, y no tengo nada contra los ojos celestes, y la piel blanca, y simbolizan el progreso del desarrollo. Bueno, ahí en esas formaciones también trabajamos mucho, con resultados impresionantes. Así que, bueno, creo que la integralidad es la asistencia, es la construcción del vínculo, es la inversión, es el sentido de la inversión, porque también yo digo que es como en la casa, podés resolver con dinero todo, pero hay una cosa que con tus hijos o con tu familia no lo resolves con dinero, lo resolves con conversación, lo resolves con abrazo, con afecto y con experiencia de vida. Bueno, la inversión del Estado no puede no estar. Si no está, la verdad que no se puede. Ahora, si hay inversión y además conciencia de la importancia, y hay sentido, y hay objetivos y planeamiento, que eso hace el Estado, hay posibilidad de mejorar todo lo que es necesario mejorar. Y agrego un elemento, porque siempre nos hacen creer que somos los peores del mundo, 2 elementos. 1, en muchas sociedades, como en los Países Bajos, en la misma... en distintos países que toman como ejemplos a la hora de las cuestiones educativas, están teniendo hoy problemas de comprensión de texto en los estudiantes, porque no es solo un indicador de la didáctica, sino también de la cultura que estamos viviendo, que un poco hablábamos recién, la convivencia de una cultura audiovisual con otra que tiene que ver con la escritura, con otra forma de aprehensión y de camino de aprehensión del mundo, y están conviviendo las dos, y esto influye de manera
innegable en los aprendizajes de la lectura y la comprensión de texto. Entonces, no nos pasa solamente a los argentinos y argentinas o a nuestros chicos y chicas que, como dice Jimmy Percy, nosotros sabemos que son nuestros pibes, unos pibes y pibas buenos y con ganas de aprender. Y nosotros tenemos el deber de defenderlos en estas clasificaciones internacionales que hacen organizaciones del comercio que sabemos poco, que tienen que ver con la educación y que dicen estos son mejores y estos son peores. Eso. Y la segunda, la que nos contaba ayer el ministro, antes de ayer, el ministro de Economía, es que en el mundo todos los países buscan 5 personas profesionales de 5 países. Uno de esos 5 países es la Argentina. Y eso se lo debemos a la educación pública y estatal, laica y gratuita. Tal vez hubiéramos sido mejores si no hubiéramos quedado con los conceptos incaico. Ama Julia, ama Kelia, no me acuerdo el otro, o sea, amarás, no robarás, no, sabremos, no matarás. Dicho en quechua, en mi mal quechua, como es tan malo mi castellano, el quechua debe ser aún peor. Cecilia, ha sido un gusto que haya estado aquí en la radio y charlando. La verdad que me quedaría mucho tiempo, pero tengo ahora que un panorama nacional del mediodía a la hora 12 y ha sido un gusto, bueno, haberla recibido acá en la radio. Bueno, igualmente, Paulino, para mí conversar con usted, siempre ahora cerca, que nos conocemos las caras, ya podemos significar distintos nuestros nombres, pero también su conversación, o usted reivindica el periodismo, Paulino. Usted es un hombre que estudia cuando se sienta, es un hombre que lee, y eso también tenemos que poder reivindicar. El otro día le decía a unos colegas que me planteaban por qué esto, por qué el otro, que es otro tema, ¿no? De pensar que la educación solamente es un edificio. Y entonces yo decía que uno comprende cómo funcionan también muchas veces los medios, y funcionan tracción de nafta, digo yo simbólicamente, bueno, efectividades conducentes, diría Juan Domingo Perón. Muchas veces se dice una cosa porque hay esto y del otro lado se paga esto. Entonces yo sigo creyendo, no sé si porque no leía Maquiavelo o lo leía de pedacitos, que la verdad no puede estar en venta, que la verdad se construye, y se construye con periodismo como el que hace usted. Bueno, muy amable, Cecilia, realmente muy amable, pero yo realmente, uno lo que ama lo cuida, y yo amo mucho mi profesión, y le tengo, una vez me dijo Hugo Jiménez Agüero, yo lo tenía que presentar a él, yo tendría 25 años por ahí, y tenía muchos nervios, y él me dice, mira, te voy a decir una cosa que me enseñó una vez Yupanqui, charlando yo de muy jovencito. Me dijo, el día que no sientas miedo de enfrentar a la gente, que es tu gente, no te presentes nunca más, porque dejas de respetar lo que querés. Claro. Y la verdad que nada, siento mucho respeto por mi profesión, y entonces, bueno, uno trata de formarse. Bueno. No hay forma de saberlo todo, y la verdad que me gusta aprender. Pero eso derrama, y charlar así. Son educadores, Paulino, ustedes son educadores, son muy importantes educadores y educadoras, así que yo le agradezco la responsabilidad con la que he tratado siempre los temas de educación. Es casi una despedida, porque no sé cuántas veces más nos veremos, pero por lo menos en este rol, pero creo que hace muy bien a una comunidad saber que alguien trata temas con profundidad, los investiga, y podemos tratar las cosas más difíciles de una manera amable, y creo que de eso se trata también la democracia. También la democracia.